Hola, Dios te bendiga, te doy la bienvenida una vez más aquí a nuestro canal Alcanzando Almas, y en esta ocasión te traemos una enseñanza bíblica que por título le hemos puesto El ciclo de oración del creyente. Bueno, en este video vamos a aprender que la oración de un cristiano cumple un ciclo. Vamos a ver cómo funciona dicho ciclo y qué debemos de hacer para que se pueda cerrar el ciclo y pueda seguir fluyendo de manera constante. Bueno, para ello vamos a hacer uso de este presente diagrama que tenemos de este lado, en el cual hemos escrito el ciclo. Vamos a iniciar a comenzar a ver qué es la oración. Tenemos aquí en el centro el versículo bíblico que nos va a respaldar. Vamos a darnos cuenta que el ciclo se inicia cuando ofrecemos la oración, pero la oración debe ser ofrecida a Dios. Después de este paso, vamos a ver la siguiente parte que corresponde a que Dios escucha nuestra oración. También aquí de este lado tenemos ese versículo de nuestra Biblia que nos va a respaldar. Y por último, Dios responde. Y así también vamos a analizar en esta parte de la Biblia cómo es que Dios nos responde y qué necesitamos hacer para que eso ocurra. Bueno, ese es el ciclo que se debe cumplir en el creyente, el ciclo de la oración. Vamos a dar inicio y vamos a darle lectura a nuestro versículo bíblico que tenemos aquí en el centro, Filipenses capítulo 4 versículo 6, en el cual vamos a aprender a descubrir qué es en sí la oración. Vamos a darle lectura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En este versículo podemos encontrar, o más bien decir lo siguiente, que deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto. Es el mejor antídoto para cualquier situación que estemos enfrentando en nuestra vida. Por ejemplo, la ansiedad. Deleitarse en la palabra del Señor. Ahora bien, analizando el versículo, podemos vernos que nos dice, por nada estéis afanosos. Bueno, cuando la palabra nos dice que no estemos afanosos, esa parte se refiere a una preocupación. Es decir, la palabra nos está diciendo aquí en Filipenses 4:6 que no nos preocupemos por algo, que esas preocupaciones no deben de mantenernos encerrados, no deben de ser obstáculos para salir adelante, porque luego dice la misma palabra aquí en Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No nos preocupemos, sino le digamos a Dios, le mostremos a Dios qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Debemos de darle a conocer. Dios ya conoce todo. Sabemos de que Dios es un gran ser, es el Todopoderoso, que ya conoce la vida de cada uno de sus hijos, pero también es necesario que nosotros le confiemos a Dios esas peticiones que están afligiéndonos, pero de lo cual nos dice la palabra que no nos debemos de preocupar. Algo importante que hay que notar en este capítulo, Filipenses 4:6, dice al final que toda nuestra oración debe de ser con una acción de gracias. Es decir, lo primero que debemos hacer cuando nosotros nos pongamos a orarle a Dios es dar gracias. Dar gracias por todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas. Únicamente con el simple hecho de que hemos abierto nuestros ojos ante un día más aquí en la tierra del Señor, es un motivo grande para darle gracias. Que ya terminó el día, que ya vamos a acostarnos y a descansar, bueno, es un motivo también de darle gracias a Dios de que ese día se ha cumplido. En todo momento nuestra oración debe estar llena de una actitud de gracias. Por eso nos dice ese versículo, lo importante es que no nos preocupemos y que siempre debemos de tener una actitud agradecida, una actitud de gracias. Eso es la oración. La oración es hablar con Dios. Así como hablamos con una persona que tal vez no hemos visto en tanto tiempo, lo primero que hacemos es platicarle todo lo que ha pasado en nuestra vida, a cada situación, cada reto al cual nos hemos enfrentado y lo hemos superado. Bueno, de la misma forma, así como hablamos con ese amigo o amiga, debemos de hablarle a Dios. Mostrarle, decirle todo lo que hemos pasado. Principalmente si hemos cometido algo grave, debemos de decírselo al Señor para que
demostrarle de esa forma nuestra confianza, y así también Él perdone nuestros pecados, porque sabemos que el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver, después de este punto que hemos analizado aquí en el centro de nuestro diagrama, bueno, vamos a revisar esta parte en el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 2, en donde vamos a ver que se inicia el ciclo de la oración que debemos de tener en nuestra vida. Vamos a darle lectura. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. En esta parte de la palabra, el salmista al final dice, porque a ti Dios oraré, a ti Rey mío, a ti Señor mío, a ti Dios mío, a ti te voy a orar. El salmista en esta palabra nos está diciendo, nos está indicando que nuestra oración debe de ir ofrecida a Dios. Bueno, pero tal vez te puedes preguntar, ¿cómo voy a ofrecer mi oración a Dios? Si leemos más a detalle la Biblia, nos enfoquemos en el apóstol Pablo. En la mayoría de los libros que Pablo escribió, hay una frase muy particular que lo distingue. Siempre Pablo dice, doblo mis rodillas con acción de gracias, o doblo mis rodillas pidiéndole a Dios por ustedes. Una forma de orar delante de Dios es esa, doblar rodillas, arrodillarnos, cerrar nuestros ojos y comenzar a hablar a Dios. En ese momento que comienza ese ciclo, comenzamos a hablar con Dios, estamos ofreciendo nuestra oración. Y la oración debe de ser sencilla, humilde, de las palabras que provienen directamente de nuestro corazón. Es la forma de poder hablar, de poder orar a Dios. Y en ese momento que nosotros estamos hablando de una manera agradecida y humilde, una manera honesta a Dios, es cuando nosotros estamos ofreciendo a Dios nuestra oración. Bueno, una vez dicho esto, vemos que el ciclo de la oración inicia aquí, ofreciendo a Dios nuestra oración. Bueno, continuando con nuestro diagrama, nos damos cuenta que la siguiente parte es que Dios escucha la oración. Y la base que tenemos para esta parte del ciclo es en el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a darle lectura. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Nuevamente el salmista nos habla de una forma muy importante que debemos de poner muchísima atención. Primero nos dice, el deseo de los humildes oíste. El deseo de los humildes oíste. Luego, tú dispones su corazón. Cuando la palabra dice que Dios dispone nuestro corazón, se refiere a que Dios conoce el corazón de cada persona. No existe corazón del cual Dios no pueda conocer sus intenciones. Todo corazón de cada uno de los hijos de Dios, Él los conoce. Por eso dice la palabra, tú dispones de su corazón. También, cuando la palabra nos dice que Jehová escucha el deseo de los humildes, nosotros debemos también ser esa persona humilde para que Jehová escuche también nuestra oración. Cuando somos humildes y cuando en ese momento que Dios dispone de nuestro corazón, dice la palabra que el oído de Dios está atento a nuestra voz. Con esta parte el salmista nos está diciendo firmemente que Dios siempre va a tener atento su oído a nuestro clamor, a nuestra oración. Cuando ofrecemos nuestra oración a Dios, Dios escucha haciendo atento su oído a esa oración. De esta forma vemos que el ciclo de la oración, ya vamos aquí. Cuando Dios ya escucha, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta que nos responda. Esta es la última parte del ciclo. Dios responde la oración. Y el versículo, la parte bíblica que tenemos como respaldo es el libro de Salmos, capítulo 99, versículo 6. Vamos a darle lectura para poder comprender esta parte del ciclo. Dios responde. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En esta parte de la palabra
tenemos 3 ejemplos importantes que demuestran que un Dios santo tiene una relación permanente y salvadora, que demuestra que Jehová de los ejércitos va a responder nuestras oraciones. Pero debemos de poner atención en lo que nos dice el versículo. Nos da 3 ejemplos: Moisés, Aarón y Samuel. 3 ejemplos grandes, los cuales podemos ver que ellos 3 no únicamente oraron a Dios y esperaron sentados a que Dios les respondiera, sino que oraron a Dios, pero estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que Dios les respondía a su clamor, invocaban a Jehová, pero también estaban dispuestos a cumplir con la voluntad, con el mandato, con las instrucciones que Dios les otorgaba a ellos en el Espíritu. Samuel, Moisés y Aarón. Tal vez se equivocaron en algún momento, pero no fue un obstáculo para que no siguieran siendo obedientes delante de Dios. Es decir, si queremos que Dios nos responda, debemos de poner atención en estos 3 ejemplos. Debemos de seguir firmes, debemos de seguir atentos a la voluntad de Dios. Debemos de seguir adorando, alabando a Dios en todo momento. En la abundancia, en la escasez, cuando estamos en la enfermedad, en la sanidad, en todo momento debemos de seguir siendo obedientes, debemos de seguir honrando la presencia de Dios. Cuando Dios comienza a ver que nosotros estamos actuando de esa forma, entonces ya Él nos va a responder. Es muy común que muchos, o tal vez tú te estés preguntando, que alguna vez escuchaste a aquellas personas que dicen: tanto le he dicho a Dios y Él no me responde o no me escucha. Pero, ¿qué pasa? El ciclo comienza aquí, continúa, y cuando llega en este momento, nosotros somos los responsables para que ocurra esta última parte del ciclo y se cumpla. Debemos demostrarle ese agrado a nuestro Señor, a nuestro Dios Jehová de los ejércitos, para que Él nos responda. Esta es la enseñanza que te traigo en esta ocasión, el ciclo de la oración. Si tal vez tú estuviste viendo o escuchando esta enseñanza porque necesitas pasar a predicar en estos días, bueno, Dios te bendiga siempre y te dé esa sabiduría. Acuérdense siempre de pedirle la sabiduría a Dios para poder seguir aprendiendo su palabra, para poder seguir aprendiendo su verdad, pero sobre todo para poder hablar de su palabra. O si también, tal vez es la primera vez que tú te has indagado o has escuchado el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, y quieres conocer quiénes son, bueno, hoy te digo que una forma de conocerlos, de conocer a Dios, de conocer a Jesús, es orando. Si es tu primera vez que vas a hacer tu oración, bueno, te sugiero que lo hagas de una forma honesta, humilde, y le digas a Dios todo lo malo que tú has hecho, pidiéndole ese perdón. No importa qué tan grave haya sido, pero si tú lo dices con un corazón honesto, humilde, porque acuérdate que Jehová, hoy aprendimos que Jehová dispone, que Jehová conoce nuestros corazones. Él te va a perdonar y debemos de seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Bueno, me despido, Dios te bendiga y recuerda, te sugiero que te suscribas, lo puedes hacer a través del botón que tenemos de este lado para que estés atento a una nueva notificación de otro video que vamos a subir más adelante, porque estaremos estudiando más acerca de la palabra de Dios, una siguiente enseñanza. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.